Pues buenas tardes a todos. Qué maravilla ver la librería Alberti tan llena esta tarde. Esta tarde, bueno, la tarde del día que estamos celebrando, el Día de las Librerías. Esos espacios de cultura, de imaginación, de diálogo compartido y de libertad, que además tienen esa cualidad mágica, yo creo, de hacernos a todos los lectores que entramos en ellas sentirnos como en casa, por diferentes que seamos unos a otros. Así que en nombre de la librería Alberti y en nombre de la editorial Alfaguara, les agradezco mucho que estéis aquí esta tarde en esta conversación que van a tener Héctor Abad Faciolince, escritor colombiano pero cada vez más madrileño, con la periodista Carolina Alba, que dirige el maravilloso programa de La Estación Azul en Radio Nacional de España, que si no lo han escuchado, la verdad es que les invito a hacerlo. Y van a hablar con... Bueno, Héctor, estoy pensando, y antes se lo contaba a Carolina, que tu sino es estar rodeado de Carolina. Sí, eso estaba poniendo. No sé si tu sino o tu condena. Estaba poniendo Carolina de Radio y Carolina de Letras. Bueno, decía que la conversación es sobre la última novela de Héctor Abad, Salvo mi corazón, todo está bien, una novela sobre la familia, sobre la amistad, sobre la bondad y sobre ese anhelo tan humano de intentar siempre, hasta el final, hasta la última posibilidad, tener la opción de cambiar de vida, ¿no? Y nada más, os dejo con Carolina y con Héctor. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Bueno, siempre está bien ver a amigos, caras sonrientes, compañeras del colegio incluso. Y hoy tiene más sentido que nunca porque el libro que nos ocupa es una celebración de la amistad. Me refiero por supuesto a Salvo mi corazón, todo está bien, la nueva novela de Héctor Abad Faciolince. Aunque Héctor tiene más de una decena de libros entre novelas, relatos, crónicas de viaje y títulos así de género indefinido, la mayoría lo conocimos en 2006 gracias a El olvido que seremos, esa fantástica novela, recordaréis, en la que nos contaba la vida y la lucha de su padre, el médico y profesor Héctor Abad, que fue asesinado terriblemente a finales de los 80 en Colombia, por su defensa de los derechos humanos, por su empeño en llevar la salud pública a todos los rincones de su país y por denunciar la desaparición forzada de militantes de izquierdas. Pues bien, en esta nueva novela, Héctor nos presenta a un personaje real igualmente arrebatador, y era muy difícil porque había dejado el listón muy alto, ¿verdad? En este caso, Luis Alberto Álvarez Córdoba, un cura muy poco convencional, melómano, cinéfilo, con muy buen diente, de hecho le llamaban el gordo, y un enamorado de la vida con un don especial para contagiar ese entusiasmo a todos los que lo rodeaban, ¿no? Lo que un buen amigo suyo definió, yo creo que con mucha elocuencia, como una manera exquisita de existir. Podría arguirse entonces que Héctor Abad Faciolince debe el éxito de sus libros a las personas maravillosas que los inspiraron, gracias, pero cualquier lector sabe que la calidad de un libro no depende tanto del material de partida como de la pericia, de la capacidad del autor para poetizarlo, ¿no? Para convertirlo en literatura. Y yo creo que Héctor Abad Faciolince ha demostrado ser un autor muy talentoso a la hora de insuflar vida, de devolver la vida a estos personajes, demostrándonos además, derribando además el viejo tópico de que las personas buenas no son interesantes desde el punto de vista literario, que no tienen chicha narrativa. Al contrario, él demuestra que sus personajes, bueno, se antojan muy de carne y hueso, están llenos de pliegues y resultan tan abrazables que una no querría llegar hasta la última página por aquello de no separarse. Me parece que en el fondo eso es lo más bonito que se puede decir de un libro, de cualquiera, que ojalá no se acabase nunca. Así que estoy muy agradecida a Alfaguara y a Carolina Reollo y por supuesto a Héctor Abad Faciolince, que a mí me hayan invitado hoy aquí a charlar de su estupendo libro, de Salvo mi corazón, todo está bien. Buenas tardes, Héctor. Te vamos a dejar hablar ya. ¿Sí, no?
y si no me dejan hablar. Bueno, muchas gracias de verdad por venir, muchas gracias a tanta gente aquí. Teníamos miedo, yo tenía miedo de que una novela de curas y de corazón pudiera ser repelente, pudiera que, no sé, hacer que la gente se espantara más que sintiera alguna atracción. Pero lo que acababan de decir mis Carolinas, la Carolina de Letras y la de Radio, que me hizo un programa precioso, que le agradezco mucho, sobre la persona real, sobre Luis Alberto Álvarez, que tenía de verdad una manera exquisita de existir. Es lo que tal vez justifica que ustedes estén aquí. Gracias, porque, no sé, pasó algo en la vida de este señor que hizo que a mí no se me olvidara. Es decir, pasó algo, conocerlo a él y no olvidarlo era algo que le pasó a mucha gente. Entonces el libro de alguna manera fue fácil de escribir, porque lo escribí con la memoria de los amigos de él. Con mi memoria que es muy mala y era poca, pero que tenía un detalle que yo en las entrevistas en realidad no he revelado, pero hoy quiero contar. Un detalle que para mí fue muy raro, y es que cuando yo me fui de mi casa, no es tal como aparece en el libro, no es una transcripción de un personaje que ahí se llama Joaquín y que se enamora de una mujer muy rica. No, eso no fue lo que me pasó a mí. Pero sí, lo que sí me pasó a mí fue que me fui de mi casa y que tenía 2 niños y que el gordo, que era amigo de la madre de mis hijos y amigo mío, no tenía dónde ir, y cuando yo me fui de mi casa, no sé, 1 o 2 meses después, él llegó a vivir en mi casa. Entonces era muy raro porque yo me había ido y de repente entró un cura a vivir ahí, un cura amigo, pero un cura a ocupar mi puesto en la mesa, no mi puesto en la cama porque eso no pasaba, pero a reemplazarme como padre, de algún modo a reemplazarme como esposo, con cosas que no, pero a reemplazarme como esposo. Y yo siempre pensé desde que eso me ocurrió, que algún día yo debía contar un cuento parecido a ese, de alguien que se va, de alguien que está harto del matrimonio, harto de la familia, que no soporta el ruido de los niños, que es un inmaduro, que está, no sé, que es muy modernito y piensa que la familia hay que recogerla y mandarla al desván de las antigüedades inútiles, y por eso se va, pero que cuando llega otro, más viejo que él, más gordo y muy enfermo, y empieza a decir, pero tú te fuiste de un sitio maravilloso. Él que por 35 años había vivido en seminarios, en colegios, en residencias de sacerdotes, llega ahí y esos niños le parecen lo mejor, no le estorban. Esa esposa le parece la mujer más dulce del mundo. La empleada, que también tiene una niña, le parece alegre, encantadora, fascinante. Entonces yo iba de vez en cuando a visitar a mis hijos y me encontraba con este gordo ahí, muy feliz, y yo pensaba, bueno, algún día, pero esto ocurrió a mediados de los años 90. Tuvieron que pasar 27 años, empezar a sentir yo unos dolores como raros en el pecho, para decir, mira, mi viejo amigo enfermo del corazón, que estaba esperando un trasplante, esa historia que yo siempre pensé de uno que se va y uno que llega. Estábamos en la pandemia, todos nos sentíamos amenazados. Mira, esa historia, tal vez esa sea la historia que yo puedo escribir durante este ambiente tan raro de amenaza, de miedo, de la pandemia. Y ahí empecé, y en esa sensación de enfermedad, de amenaza general, y del gordo en el recuerdo y mía presente, el libro fue fluyendo. Si te parece, nos vamos a remontar al origen de esa amistad.
Creo recordar que lo conociste en un curso de neorrealismo italiano, porque era muy cinéfilo. Pero ¿cómo se fue fraguando después esa relación? Sí, hay gente que piensa que el apellido Faciolince es italiano, ¿no? Mucha gente. Algunos hasta dicen Faciolince. Y sí, me presentan así todas las cosas. Y yo, pues como ser italiano tiene algo como elegante, yo muchas veces me quedo callado. Pero en realidad es un apellido inventado. Yo no sé de dónde salió. No hay Faciolinces ni en Italia, ni en España, ni en ninguna parte del mundo. Solo en Antioquia, y en Antioquia piensan que es un apellido extranjero y nadie sabe dónde salió ese apellido. Pero sí, yo fui a un curso de neorrealismo italiano con el Gordo, un señor muy alto, de casi 1,90, muy gordo, muy simpático, vestido de civil, vestido de paisano, dicen ustedes, vestido de paisano, que no se presentaba como cura, ni yo sabía que fuera cura, ni nada, y yo no tenía ni idea de una sola palabra de italiano, nunca había ido a Italia, ni nada, y él iba traduciendo directamente las películas del neorrealismo italiano con una facilidad asombrosa. Y después un curso de nuevo cine alemán, e iba traduciendo del alemán directamente, simultáneamente. Entonces era un gordo encantador, muy culto, evidentemente, y que además transmitía un entusiasmo por el cine que ya a los que fuimos a sus cursos nunca se nos borró. Digamos, el amor por el cine de una persona, yo debía tener unos 19 años, a partir de ahí a mí me gustaba ir a cine, pero ver cine después de que Luis Alberto te explicaba las películas, bueno, no te las explicaba, te explicaba qué era lo importante que había en esas películas, te ayudaba a verlas bien, era de verdad aprender a ver mejor el cine. Además, en una Medellín espantosa, en una Medellín donde afuera todo era feo, todo era violento, todo era narcos, sicarios, paramilitares, políticos corruptos, militares espantosos, todo era horrible, y uno llegaba ahí donde un cura, después se averiguaba uno que algún chismoso decía, mira, es cura, que no te echaba sermones, que no decía mucho cuidado, pues todos los curas de mi colegio eran obsesivos con el pecado, y el pecado, el único pecado, era el pecado sexual. Uno podía más o menos robar, no sé, no pagar los impuestos, ser corrupto, eso eran Perdonable. Pecados veniales, sí, pero bueno, pero el que se hiciera una paja, eso era una cosa tremenda. Bueno, en fin, era un cura muy distinto, que no estaba ahí moralizando, sino que nos mostraba películas extraordinarias. Bueno, te has fijado, sobre todo has recordado la parte intelectual, pero tengo entendido que esa amistad también se fraguó comiendo, y que en tu casa había comidas pantagruélicas. En alguna parte he leído, no lo cuentas en la novela, que en una ocasión tuvieron que retirarle la vesícula después de comer en tu casa. ¿Pero esto cómo es? Sí, eso es muy raro. A lo largo de la vida uno se va haciendo más amigo de los amigos que sufren de lo mismo que uno. No sé, pero a mí me pasa. Si un amigo mío, no sé, le dio pericarditis y después a mí me da una cosa cardíaca, como que nos sentimos mucho más unidos, el pobre amigo del pericardio y yo. Pero es que las comilonas con el Gordo ocurrieron después, porque ya yo no era italiano todavía, pero después me fui a Italia con una novia con la que había ido a sus cursos de neorrealismo italiano, y al volver de Italia, como él había estudiado teología en Roma, empezamos a invitarlo a grandes comilonas, ¿sí? Y ahí en una de ellas, muy grande, después, al día siguiente, tuvo unos cólicos biliares espantosos y lo operaron de la vesícula. Siempre nos sentimos un poco culpables. Nosotros poníamos la costumbre, por lo menos en mi casa, es que sobre comida. Que haya mucha comida y que sobre.
pero cuando el gordo iba a la casa, por mucha que hiciéramos, nunca sobraba. Entonces cada vez hacíamos más, a ver si no lo veíamos como que quedara con hambre. Y bueno, en una de esas casi lo matamos. Y años después, a mí también, por comelón seguramente, me sacaron la vesícula y ahí también pensé en el gordo. Es horrible, los cólicos biliares son espantosos. A mí me gusta mucho hablar de enfermedades y en este libro lo van a notar. Héctor, en la novela, y lo has hecho aquí también, te encargas de recalcar que Luis era un cura bueno. Y está bien que hagas el matiz, la puntualización, porque la Iglesia en estos momentos no disfruta precisamente de muy buena prensa. Y entiendo que tú eras consciente de esto cuando te sentaste a escribir este libro, ¿no? De las posibles reticencias que podrían tener algunos lectores a la hora de empatizar con tu protagonista por el mero hecho de ser un cura. Ahí te la jugaste un poco. Sí, es que cuando en un libro reciente aparece un sacerdote, lo normal, lo corriente, lo correcto, es que sea un pederasta. Eso es, todos los libros donde aparecen curas recientemente no son como el cura de Unamuno, que es encantador, no son como San Manuel Bueno, mártir, que pierde la fe, pero que a pesar de no tener fe, sigue convenciendo a sus feligreses de que Dios existe, de que la vida eterna nos espera a todos, de que nos vamos a ir probablemente para el cielo. Y él no cree, pero piensa que esa ilusión es buena para su gente. Ese tipo de curas ya no aparecen en las novelas. Yo al principio no fui consciente, pero cuando yo siempre tengo una crisis cuando estoy escribiendo un libro y empiezo a pensar, esto es un horror, esto no va a servir para nada. ¿Qué me voy a poner yo a escribir sobre curas, por Dios? ¿A quién le interesa? Ahí, en la mitad sí. Al principio no, porque al principio era algo muy sencillo. Mi mamá en la pandemia se deterioró muchísimo. Por primera vez no era tan lúcida como antes. Tenía 95 años y por primera vez en la vida no era una cosa así asombrosa de rapidez y de lucidez. Y yo la había hecho sufrir mucho con mi ateísmo, con mi anticlericalismo, con el hecho de que me hubieran expulsado de la universidad por escribir contra el Papa. Ella había sufrido mucho. Entonces siempre me decía, pero hijo mío, ¿para qué en todas partes tienes que decir que eres ateo? No, no hay necesidad, ¿no? ¿Para qué? Tú, no. Entonces, y ella, bueno, yo vi que estaba ya muy mal y dije, bueno, y además ella era huérfana de padre y la habían criado dos tíos curas a los que ella adoraba. Eran sus padres. Eran dos curas que eran el papá de mi mamá. A mi mamá le decía así siempre, hola, la hija del obispo, la hija del arzobispo, lo cual sonaba blasfemo, pero era la sobrina. Pero muchos curas tienen sobrinas en sus casas, que no lo son, pero en el caso de mi mamá era verdad. Y entonces yo dije, pues si le escribo una novela a ella con un cura que educa a los niños, pero no los toca, ella va a estar contenta. Y bueno, también por eso empecé. Y terminé porque los amigos me dijeron, no la abandones, no importa que sea de curas, no importa que sea de curas buenos, acábala ya que... Sí, el prejuicio se le pasa a uno en la página número 2, ¿verdad? Cuando conoce al gordo. Bueno, yo creo que es interesante también poner a Luis Córdoba en contexto. Antes nos decías que el Medellín de los 90 era, bueno, pues una ciudad complicada, muy dura, para hacernos una idea, la más peligrosa del mundo en ese momento. Sí, por lo menos la Medellín de 1991 era espantosa. En 1991 solo en Medellín mataron a 7.500 personas, entre ellas a 1.000 policías. Era una ciudad con cifras de homicidios de guerra. Era horrible, sí. Y en los años 80 finales y en los 90 hasta el final, pues sí, fue claro, una ciudad. me parece muy interesante el contraste entre el protagonista de la novela
y el contexto que lo rodeaba, y además también el tratamiento que das en la novela a este contraste. Antes me refería al Olvido que seremos. En aquella novela la brutalidad que reinaba en la ciudad estaba muy presente, entre otras cosas porque influía directamente en el destino del protagonista, de tu padre, evidentemente. Sí. Me da la impresión de que en este caso la violencia asoma, está ahí, la sugieres, pero no consigue contaminar al protagonista. No sé si estoy en lo cierto. Sí, digamos, no era el tipo de cura militante que uno se puede imaginar en esa misma época, de los curas obreros, de los curas rojos, de la teología de la liberación, o de curas como españoles que se fueron allá a la guerrilla, como el cura Pérez, que resultaban siendo también terriblemente violentos y acababan fusilando gente por motivos dogmáticos de humor. No era un militante político, era muy abierto, tenía amigos de la teología de la liberación, de algún modo admiraba a Camilo Torres. Hay un cura en la novela, un tercero que se me apareció en el camino, que sí era más ese tipo de sacerdote comprometido en los barrios. Pero él no, él era el Luis Alberto Álvarez y Luis Córdoba del libro, se refugian en la belleza, se refugian en la belleza de la música. Él tenía programas de música en una emisora cultural, le gustaba particularmente la ópera, se refugiaba en muchas lecturas, sobre todo sobre cine y sobre música, pero también de novelas, y se refugiaba en las películas, y era un gran crítico de cine. Uno podría intuir como un pensamiento muy abierto, muy liberal en todo lo que escribió. Hay libros de él publicados. Yo como editor alcancé a publicar el último de los volúmenes de 3 libros que él publicó, que se llaman Páginas de Cine 1, 2 y 3. Ya el tercero se publicó después de su muerte. Y uno sí puede intuir en esos artículos pues cierta compromiso con la vida y con lo que pasa, pero no una militancia política. Bueno, sí, la violencia de Medellín apenas aparece en la novela, insinuada y más ligada también como al mundo mismo de la jerarquía eclesiástica. Sí, bueno, esto es así también, es una decisión por parte del narrador, no darle tanto protagonismo, en este caso a la violencia, al contexto, pero también viene determinado hasta cierto punto por las propias circunstancias del protagonista, porque tiene una afección cardíaca y eso le obliga a recluirse en una casa y hasta cierto punto a aislarse del mundo, ¿no? Sí, e incluso desde antes, era muy gordo, muy grande, no es el cura activista, activo, no, estar en la es calle. más, sí, no, era más que, pues más, con una vida no tan activa y mucho más, es que no encuentro la palabra, pero la palabra existe, y está en mi cabeza en alguna parte, digamos. Vida activa, ¿a qué se opone? Vida activa. Sedentario. No, sedentaria, esa es quieta. Pero, no, una vida más, bueno, sí, bueno, hay una palabra que algún día me acuerdo. Contemplativa. Esa era, contemplativa, gracias. Bueno, en esa casa en la que se recluye... Y en el cine es perfecto lo de contemplativo. Sí, es verdad. Luis convive con varias mujeres y sus hijos, con una madre soltera y con otra mujer divorciada con hijos, como nos comentabas, y esto se ajusta a lo que ocurrió en realidad, pero a partir de ahí, él, debido a la convivencia con estas mujeres, empieza a plantearse ciertas cosas en su vida, que no seré yo quien desvele, pero lo que me interesa es eso, ¿no? Que hay un punto de realidad en la novela, pero también mucho de fabulación, estamos ante una ficción. Eso, Y claro, tomas esa licencia. Aquí ocurre entonces algo, ¿no? Por lo primero que les conté, podrían pensar que es pura experiencia y casi reportaje y transcripción de la experiencia y de la verdad, un retrato real de alguien que existió, un perfil periodístico o algo así. No lo es, porque es, en realidad, como él está esperando un trasplante de corazón, yo lo llamo un trasplante de la realidad a la ficción. ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa cuando algo se toma de la realidad y se trasplanta a la ficción?
¿por qué se llama Luis Córdoba y no Luis Alberto Álvarez? ¿Y por qué hay personas que tienen el nombre real si su papel es pequeño y sin ninguna intimidad, y personas que en cambio no son como eran en la realidad y tienen nombres ficticios? Porque uno como novelista necesita libertad de no de decir lo que sabe, sino de empezar a escribir lo que no sabe, de empezar a tratar de suponer qué es lo que pasa en el corazón, en el cuerpo, en la mente de una persona. Siempre el periodismo tiene unos límites con la intimidad. Yo puedo hacerle una entrevista a una editora que admiro y que quiero, y hago una entrevista, pero no puedo meterme, qué sé yo, no puedo meterme con las enfermedades de Carolina si llega a tenerlas, con si está casada o soltera, o tiene hijos o no tiene, o qué, esas cosas que yo no sé de la realidad, pero aunque las supiera, en un perfil periodístico no vienen a cuento, no estarían bien, sería una ola de mala calidad, chismografía barata, cotilleo, como dicen ustedes. ¿Sí? En cambio, la novela, la ficción, te permite meterte con la persona en lo más íntimo. Si escupe sangre, yo no puedo decir que Carolina escupió sangre durante la entrevista, ¿no? No puedo decirlo, pero yo sí puedo decir en una novela que alguien está mal de la próstata o algo, cosas de las que uno no habla de la gente, pero sí habla de los personajes. Eso es una primera libertad. Y luego la otra libertad es que a duras penas sabemos cómo somos nosotros mismos. Entonces saber cómo es otra persona real es todavía más difícil. Pero saber cómo es un personaje, eso sí lo puedes hacer. Puedes intentar saber cómo es un personaje y escribir cómo es un personaje y descubrir cómo es. Entonces el gordo del libro no es como el gordo de la realidad. Es un personaje que yo tuve que inventarme a medida que lo iba escribiendo. Un personaje que yo quiero que ustedes crean en él, pero no quiero que crean que es el gordo que yo conocí. En él me inspiré, a él lo trasplanté a la ficción, pero lo que le ocurre a él en la novela y sobre todo en esa casa a la que llega, no es algo que le haya ocurrido o que yo sepa que le haya ocurrido, ¿no? Ahí, cuando se cierra la puerta de esa casa, que en la novela deja de ser mi casa, y que los tiempos son otros, bueno, en fin, todo es otra cosa, ahí está la novela. En la novela esa convivencia entre el cura, entre Luis Córdoba y esas dos mujeres que además son atractivas, te da pie a reflexionar y a cuestionar el sentido del celibato en la iglesia, ¿no? Que es uno de los grandes temas, yo creo, de la novela. El sacrificio contra natura que implica privarse de los placeres. Sí, ahí hay una gran distancia, digamos, de los sacerdotes. Lo que es pecado para la iglesia o para los curas, para mí no lo es, ¿no? El narrador del libro se llama Lelo, Aurelio Sánchez, es abiertamente gay, homosexual. Y desde muy pronto en la narración del libro, que él es el que la narra, él es el que narra la historia, él habla de eso y habla de sus caídas. Probablemente en su vida sacerdotal eso era duro, pero en mi concepción del mundo y de la novela y en el tono de la novela eso es sencillamente natural. Ocurre en un cura y eso para él es todavía más difícil, pero es importante que esté en la ficción, porque yo me di cuenta entrevistando a muchos curas de que, sobre todo en el siglo pasado, dos aparentes vocaciones sacerdotales constantes obedecían a dos causas muy comunes: la pobreza, muchos hijos en la familia, y entonces mandar a uno al seminario, generalmente al mejor estudiante, significaba tener una boca menos que alimentar y un hijo que se educaba bien. Y el otro era muchachos devotos, creyentes, que notaban sus inclinaciones homosexuales, decían, pues me meto al seminario,
No tengo que explicarle a mi familia que soy marica y que me van a rechazar y la sociedad me va a lapidar, sino que me meto de cura, no ejerzo la homosexualidad, me refugio en el celibato, me protejo con el escudo de la sotana y vivo así. Eso noté que era muy común y que no podían la mayoría de ellos vivir célibes su homosexualidad, y entonces por eso también está él ahí. Y el gordo llega a esta casa, que es lo que me preguntaste, perdona, llega a esta casa con esta concepción muy cristiana del espíritu y el cuerpo, un dualismo muy claro. Él se puede enamorar de las actrices, de las cantantes de ópera, platónicamente, como inocentemente, sin pecar. Vive enamorado de actrices, le encanta la belleza de las mujeres, pero es una cosa mental, espiritual. Y el cuerpo, para él, pues, gordo, no particularmente, no era feo, pero bueno, normal, como cualquiera. No, el cuerpo era algo, en la tradición cristiana, el cuerpo es lo que se enferma y se le enferma, lo que se degrada, lo que nos tienta, lo que nos hace caer en tentación. Pero llega a esta casa y se siente ahí como arropado. Están estas dos mujeres más jóvenes, alegres, bonitas, culta, una de ellas mucho. Y bueno, y sí, empieza a sentir que su espíritu, cuando hay algo de carne cerca, cuando alguien finalmente, yo no me imagino tocar a Carolina, lo toca, es como si ese cuerpo empezara a existir. Y como si tuviera que, por un momento, volverse monista y unificar cuerpo y alma. Y replantearse muchas cosas, claro. Claro. Esas mujeres con las que se va a vivir y que le hacen dudar de su celibato, se da la circunstancia de que también tienen hijos, y esa interacción, esa convivencia con ellos hace concluir a Luis que la paternidad sea quizás la forma más elevada del amor. No sé si es una idea que tú también compartes. Aprovecho ya para... Está muy bien, ¿eh? Buenísimo. Sí, mira, yo siempre he pensado, Carolina, que yo nunca habría sido capaz de escribir El olvido que seremos si no hubiera tenido hijos. Yo empecé a entender a mi papá cuando tuve hijos, porque antes ese amor de él por mis hermanas y por mí era como una locura. ¿Qué le pasa a este? Está loco, es excesivo, está realmente, no, es como incomprensible. En cambio uno tiene hijos y se enloquece igual, entonces sí. Y un poco al gordo le pasa eso, llega y se da cuenta de que su gran renuncia no ha sido la renuncia al sexo, a la sexualidad, sino que su gran renuncia ha sido no tener hijos, no levantar, no criar unos niños. Y él está encantado criando esos niños. Y no, yo no lo había pensado cuando empecé a escribir la novela, yo no tengo una aproximación ideológica a la ficción. Pero escribiendo y terminando y al saber que ya el libro está listo, me di cuenta de que un grave problema cultural de Colombia es la ausencia de padres. Que lo que hay normalmente, y casi la mitad de las familias colombianas son así, son mujeres que crían solas a sus hijos, no porque lo decidieron, no porque decidieron tener hijos solas, sino porque los maridos fecundan y se van, son inseminadores que abandonan. Bueno, no todos, pero digamos que la calidad del macho colombiano deja mucho que desear. No sé el español, pero lo conozco mucho menos. Entonces eso era también interesante. Era interesante que, bueno, entonces me fui dando cuenta que mi mamá, por accidente, porque el papá se le mató en un accidente, había tenido unos padres sustitutos, que los curas en los barrios muchas veces les toca ejercer como padres de muchas familias sin padre, y que Luis llega a esta casa y empieza a ser pater familias, empieza a ser el padre de familia de ahí, de los 3 niños que viven ahí,
y que eso le encanta, que está feliz en ese papel, que entonces la paternidad, que también era en parte el tema del olvido que seremos, se vuelve muy importante. Y claro, digamos que ahí estaba también el recuerdo de mi sufrimiento al alejarme, más que de mi esposa, de mis hijos, cuando me fui. Bueno, es interesante esto que apuntas, ¿no? Que la ausencia de padre es casi un problema de índole nacional en Colombia, porque entiendo que eso influye también en la recepción, en la interpretación que se hace de los libros. Y yo me preguntaba si notas esas diferencias, tú que vives la mitad del año aquí y la otra allá, que conoces entonces a los lectores de ambos lados, con los que compartimos lengua, pero también hay enormes diferencias culturales, hay un charco de por medio. Si notas esas diferencias en la interpretación o el acercamiento que hacemos los lectores a tus obras. Es muy pronto para decirlo, Carolina, porque el libro salió el 1 de octubre en Colombia y el 15 de octubre aquí. Todavía no hay muchas como reseñas o críticas. Yo creo que sí va a ser diferente, pero todavía no sé bien. Todavía no sé bien. Me ha tocado, he estado más tiempo presentándolo en España que en Colombia, y me ha tocado sobre todo de parte de colombianas que viven aquí y que se han venido solas con sus hijos, como que ese tema y ese asunto del padre putativo, del padre sustituto, porque muchas veces ellas se han venido con una niña o con un niño y han encontrado en España un marido. Ese tema del padre sustituto es muy importante y les resulta muy, muy interesante. Yo sospecho que quizás también en lo relativo a lo religioso se pueden hacer lecturas diferentes de este libro, a un lado y otro del charco, digo, porque, por ejemplo, en Latinoamérica la teología de la liberación tuvo mucho más arraigo. Entiendo que, por lo tanto, hay ejemplos mucho más inspiradores, a lo mejor, que los que hubo en España, y eso también puede afectar a lo mejor a la percepción del libro. Pero bueno, como dices, es muy pronto para saberlo. Ya nos lo dirás a tu vuelta, ¿verdad? Cuando ruede un poco más el Empezaba libro. a recibir algunas cartas, sí. O mensajes indirectos de un rector de un colegio de jesuitas, sí, del rector del colegio de San Ignacio de Medellín, que le gustó mucho el libro, de un director de un seminario mayor allá, que está como muy preocupado con ciertas cosas que se dicen en el libro. Pero he recibido más opiniones, sobre todo de médicos, porque hay un aspecto de la novela que no hemos tocado, que es que el libro tiene muchas partes, no del corazón simbólico, sino del corazón real. Tiene muchas partes cardíacas. Sí, sí, bueno, es que casi te podrían convalidar por primero de anatomía, de medicina, ¿eh? Uno de los médicos me dijo que ya podía entrar al internado de cardiología. Bueno, pero tiene truco porque tengo entendido que estudiaste un año de medicina, ¿no? Pero un truco. Un curso. No, pero sí, pero no, pues nada, no aprendí nada. No, el verdadero truco, ¿no? El truco es que, por eso les dije antes que a mí me gustan mucho hablar y contar de enfermedades. Y eso sí me viene de mi papá, y esto, bueno, lo he dicho en otras presentaciones, pero lo cuento aquí también. Es que los cuentos infantiles que mi papá nos contaba, a mis hermanas y a mí, cuando éramos niños, eran cuentos, no eran cuentos con monstruos, no eran cuentos con fantasmas, no eran cuentos con la patasola, con el muán, con personajes así medio mitológicos colombianos, sino que eran cuentos con bacterias, con virus, con etamoeba histolítica, espiroqueta pálida, plasmodium, malaria, todo se nos metía por el cuerpo por todas partes y nos atacaba, y el cuerpo se defendía y él nos ponía inyecciones de penicilina o de no sé qué para combatir esos monstruos que se iban posesionando de nosotros. Entonces la mezcla medicina, historia, a mí me ha gustado siempre. La novela la escribiste en casa de García Márquez. Estando allí te diagnosticaron a ti también, como decías, una enfermedad del corazón, así que de alguna forma es curioso, pero te hermanaste con tu protagonista mientras escribías la novela, ¿no? Ya lo habías empezado antes a escribir, ¿no? Sí, ya te rondaba. Sí, ya lo había empezado. En realidad escribí ahí 3 meses, escribí sí. unos cuantos capítulos en la casa, se llama ahora la Casa 100 Años de Soledad, que el dueño de esa casa se la dejó a la Fundación para las Letras Mexicanas, y ahora ellos dan unas becas de 3 meses a escritores mexicanos sobre todo, pero también de otras partes,
para que vayan ahí a escribir. Y me invitaron a mí, yo fui el primer extranjero que fue durante la pandemia a escribir ahí, y yo ya tenía esta cosa cardíaca, no muy grave, pero me habían dicho, bueno, usted tiene una estenosis aórtica moderada. Algún día va a pasar de estenosis aórtica moderada a severa, y cuando pase a severa, entonces lo operamos. Bueno, entonces ahí yo estaba en esa situación, pensando en el gordo, en su trasplante y mi estenosis moderada. Yo podía seguir viviendo tranquilo, pero a mí me gusta nadar, y entre la casa donde yo vivía y la casa 100 años de soledad había una piscina, y yo después de escribir nadaba y me empezaron a dar dolores nadando. Entonces dije, ¿esto qué pasa? Y entonces ya cuando volví a Colombia después de los 3 meses, fui donde mi cardióloga y me dijo, no, ya es severa y ya hay que operar. Entonces ahí pedí un plazo de 1 mes para terminar esto a las patadas. Lo terminé como pude, se lo mandé a mi agente literaria, Nicole Witt, por si quedaba idiota después de la operación, o si me moría, porque eso puede pasar. No era muy frecuente, pero era como el 2 o 3% de los casos. Una lotería para mí muy grande. Y bueno, aquí no me morí, aquí estoy probando mi corazón. Afortunadamente. Bueno, empezaba yo esta conversación diciendo que me pareces un autor súper dotado para la ternura, y no querría terminarla sin leer un pasaje que me parece que ilustra muy bien esto que digo. No sé si se hace, si es muy ortodoxo esto de que me ponga yo aquí a leer, pero me parece tan bonito que me apetecía compartirlo aquí y me voy a dar el gusto, porque aparte se lee muy bien en voz alta. No todas las novelas se leen bien en voz alta, pero esta tiene eso. Bueno, gracias. Tiene ritmo. A ver si no la lío yo ahora, pero bueno. El mal de Córdoba tenía que ver con lo que él era de un modo esencial, es decir, de un modo muy visible, anímico y corpóreo, con su tamaño, su peso y su manera de ser. En palabras de una amiga nuestra, Sarah Cohen, el gordo era como un buey manso, tranquilo, lento, sedentario, y siempre estaba masticando alguna cosa, como si rumiara. Cuando no era comida, una galleta, un trozo de salchichón, un chocolate, Luis comía papel. Sara recuerda, por ejemplo, esas tiritas agujereadas de las viejas impresoras de computador. Cada vez que el gordo imprimía sus críticas de cine para el periódico, tenía la costumbre de desprender con cuidado esas tiritas para guardarlas arrugadas en el bolsillo y metérselas en la boca en cualquier momento de ansiedad. Luis tenía, además, estatura de basquetbolista. Había llegado a pesar 139 kilos. Detestaba el ejercicio físico y, salvo en los últimos meses, nunca quiso renunciar a los placeres de comer en abundancia y de beber vino en buena compañía. El cura epicúreo, como le decían sus enemigos en la curia. Debo aclarar, sin embargo, que Córdoba era gordo, sin duda, pero no opulento, tampoco majestuoso, por muy alto que fuera, y mucho menos imponente. Se dice que los altos mandan más que los bajitos, que ganan mejor sueldo y tienen mejor puesto, pero él no era un alto de este tipo. Quizás era gordo para no parecer estirado, para darle sencillez a su porte de gran animal. Bueno, es que es precioso, ¿verdad? Es precioso. Suena muy bien. No, es que es tan bonito y se lee tan bonito, ¿verdad? Que llega al corazón. El otro día, cuando visitaste la Estación Azul de Radio Nacional de España, te dije que me parecía muy valiente apostar además por el registro de la ternura, porque me da la impresión de que en estos tiempos así que corren, pues hay cierta tendencia al cinismo y a confundirlo muchas veces con la inteligencia, cuando en ocasiones es solo una muestra de mezquindad. Y tú me rebatías y me decías, bueno, no, pero yo entiendo que los personajes oscuros y malvados y con muchas aristas tengan éxito en la literatura, porque bueno, hay que entender que de alguna forma nos alertan del peligro y que ahí está el origen y el empeño de la literatura, ¿no?, en retratar esos personajes, ese lado malvado del mundo. Bueno, la idea se me quedó rondando en la cabeza, así que me vas a permitir que insista y que me ponga muy pesada y termine esta conversación preguntándote si quizás no sea lo más audaz y lo más valiente ahora en estos momentos de tanta zozobra, de tanta incertidumbre, de tanto desencanto generalizado hacia las instituciones y también hacia las personas, apostar precisamente por personajes luminosos, por historias hermosas, por gente inspiradora. Si eso no es lo valiente. A ver,
La primera tentación es decirte que no, pero no, esta vez no te voy a contradecir. ¿Qué creo yo? Creo que claro que los malos son muy atractivos y siempre lo serán, probablemente por los motivos que te dije, por motivos muy primitivos. Porque cuando contábamos cuentos hace 30.000 años alrededor de una fogata, era importante que toda la comunidad, los niños, supieran que hay amenazas afuera y supieran identificar las amenazas y se defendieran. Entonces, es importante y nos fascinan las historias de los malos. Ahora, yo no creo que uno deba a estas alturas engolosinarse siempre con eso que resulta siempre también atractivo. Y me parece que vale la pena, por lo menos de vez en cuando, y sin caer en el buenismo, hablar de ciertas personas o pintar a ciertos personajes que disminuyen el dolor en el mundo y que nos dan herramientas para sobrevivir con entusiasmo, con alegría, incluso si todo va mal, incluso si todos vamos a ser derrotados. Al principio del libro hay una cita de Orson Welles sobre los finales felices en las películas. Él dice que los finales felices son simplemente un final anticipado. Es decir, tú cortas donde quieres. Dos, les cuesta mucho trabajo enamorarse, todos se oponen, todo es dificilísimo, hay 1000 peripecias, pero finalmente se casan y la película termina ahí en unas bodas muy felices, pero todos sabemos que ahí empieza otra película compleja. Y todos sabemos también que en el horizonte de todos nosotros, incluso de las personas muy jóvenes, hay una derrota irremediable. O que tenemos ante nosotros la amenaza y la derrota de una invasión en Ucrania, de una posible bomba nuclear, del cambio climático, del hecho de que en Colombia hace 2 meses llueva sin parar y en España hace un año haya sequía. Todos estamos angustiados. Pero si uno se concentra todo el tiempo solo en la angustia y en que todo va a terminar mal y en que todo va cuesta abajo, les quitamos muchas veces a los jóvenes como la ilusión y la oportunidad, una munesca de saber que la vida de todas maneras es muy valiosa y hay que tratar de vivirla con entusiasmo y con alegría a pesar de los fracasos. Y que para lograr eso es muy importante que haya gente que siempre te hable de estas posibilidades, de las librerías, ¿no? De las librerías, que en las librerías hay un gran refugio, y en los libros y en las historias, y que una hora de lectura puede que no remedie una tragedia de tu vida, pero un malestar seguramente sí. Y si alguien te da herramientas para oír música o para producir música o para ver cine y no creer que solamente las películas muy caras y llenas de efectos especiales y de monstruos y de no sé qué más son las que valen la pena, sino que hay películas que te hacen sentir y pensar mucho más, y que hay arias que, aunque no entiendas la letra, te transportan a un mundo raro que no sabes qué significa, pero es maravilloso, o que hay poemas que producen eso mismo. En fin, esas personas, que las hay en todas partes, son muy importantes, y de un tipo así es del que habla esta novela. Bueno, desde luego, pues con esta idea nos vamos a quedar, ¿verdad? Y ahora os vamos a pasar el micrófono a vosotros por si queréis plantearle alguna pregunta a Héctor o algún comentario. ¿Os apetece? Solo quería decir una cosa muy breve. Y es que me ha fascinado, yo escribo también, cómo ha hecho, cómo se puede hacer de una cosa, como un espectáculo como este, ¿no? Como una perfección de análisis. Me parece impresionante. Entonces yo creo que tiene que hacer después de mucho tiempo, cuando ya esté menos cansado, tiene que escribir un librito. ¿De qué?
De todo esto no les ha contado. Ah, O sea, después de cuando se ve a la gente eso, una pequeña cosa, vamos, un ensayito, porque es que es maravilloso lo que nos ha contado. ¿Y cómo nos lo ha contado de bien? Entonces a mí yo esas cosas, aparte, para que aprendamos nosotros, ¿no? No solamente para que usted ya nos ha enseñado una lección impresionante, entonces me parece que eso hay que hacerlo también, ¿no? Vargas ya se lo hace todo el rato, ¿no? Lo de las cosas, los ensayos estos, que yo creo que es una cosa interesante para los lectores y para los escritores. Bueno, no lo sé, es No, muy bueno, no, es bueno y no lo había pensado. es que lo que ha contado hoy es una cosa tan de escritor que a mí me emociona. Entonces digo, aparte del libro que me ha fascinado, me emociona cómo ha ido contando todo. Me parece precioso, la verdad. Entonces le animo, ¿eh? cuando tenga ganas. Bueno, aquí tengo a mi editora que me va a animar a eso. Es que merece la pena, ¿eh? Es una maravilla. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? El cable no llega muy lejos, pero... Bueno, no sé si se oye bien. La verdad es que, además de lo que decía